En primer lugar, Antonio López, muchísimas gracias por estar acá en este horario trasnoche española. La verdad que para nosotros es un placer tener a Semrush y a vos como representante country manager de Semrush en España y toda la región de Latinoamérica. Estamos con muchas ganas de aprender, así que bueno, te dejo todo en tus manos para que puedas hacer la presentación y compartir la información. Lo que sí, antes de que Antonio empiece es, la dinámica que nos vamos a manejar hoy es, vamos a hacer las preguntas en el chat. Elizabeth, Valentín y yo vamos a estar registrando estas preguntas y al finalizar la presentación de Antonio vamos a hacer todas las inquietudes que vayan surgiendo a medida que haga toda la presentación, que van a ver que es extensa y mucha información, muy rica la información que va a compartir Antonio, así que bueno, al finalizar la presentación de Antonio vamos a hacer todas las preguntas. Perfecto. Pues nada, voy a ir presentando por aquí, ¿vale? A ver si me deja. Toda la pantalla completa, ¿vale? Yo no voy a estar viendo porque solo tengo una pantalla, ¿vale? Con lo cual, pues seguramente si... Ahí se empieza a ver la presentación, así que... No voy a ver las caras que me ponéis ni nada de eso, con lo cual... No las caras de felicidad, de interés. Genial, pues nada, lo primero, muchísimas gracias sobre todo por esta oportunidad, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Semrush como a mi persona. Para mí es un placer estar ahí en Argentina, aunque no esté allí, pero desde aquí estar allí. Debería de estar allí y ya lo hablaba antes con los profes, porque, bueno, llevo 2 años perdiendo una gira por Latinoamérica, por varios países de Latinoamérica, y en Argentina no he estado nunca, con lo cual me pasaba el otro día igual creo que era en Chile, que tampoco he estado nunca en Chile, y tengo unas ganas locas de estar físicamente dando clase o una conferencia o de vacaciones allí, si da igual, ¿no? Con lo cual, pues nada, muchísimas gracias a Paula, a Eli, a Valentina, a todo el equipo de la escuela. Y bueno, vamos a hablar de SEO, vamos a hablar de lo que realmente yo me dedico desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, me presento un poco, aunque ya me he presentado, pero bueno, pues como están en el slide, pues ya lo cuento. Sobre todo mi Twitter, que es @elblogdelseo, por si queréis seguirme. Igual me podéis encontrar también en LinkedIn, que bueno, buscáis el blog del SEO, Antonio López SEO. Si busquéis solo Antonio López, seguramente saldrá el pintor, ¿no? Que pues tengo la mala suerte de coincidir el nombre con el pintor famoso más importante del mundo ahora mismo, con lo cual imaginaros, ¿no? Y el Twitter de Semrush es @semrush_es. Para cualquier cosa, pues eso. Yo desde febrero de 2020, perdón, estoy como Country Manager para España y Latinoamérica de Semrush. Tengo mi propia agencia, que es SEOstar, donde trabajamos para clientes a nivel nacional e internacional, y fundador del blog del SEO.com, que es un blog donde, pues bueno, últimamente lo tengo bastante olvidado, publico bastante poco, pero bueno, todavía hay contenido, sobre todo, que se pueden aprovechar bastante bien. Y luego, bueno, pues llevo en el mundo del SEO desde 2003, más o menos, o sea que ya ha llovido, ¿eh? Yo creo que no sabíamos ni que hacíamos SEO en aquel momento, ¿no? No sabíamos lo que estábamos haciendo, solamente que hacíamos cosas y el portal que llevábamos en aquel momento subía, ¿no? En Google y se posicionaba y entraban visitas, con lo cual imaginaos, ¿no? Vale, pues vamos a hablar de cómo crear una estrategia SEO eficaz, ¿no? Esto es un poco la idea, pero sí que es cierto que antes sí que me gustaría dar algunas pinceladas, algunas ideas de estas que te hacen pensar, ¿no? Para ir un poco abriendo como aperitivo, ¿no? Aquí en España somos mucho de aperitivos, de tapas y todo esto, ¿no? Pues imagino que por allí, pues seguramente también. Pues bueno, algunas ideas, ¿no? Esta es una idea mía, sí, que intento hacer ver exactamente en todas las conferencias y los cursos donde estoy, y no es otra que el SEO es un activo y el SEM es un pasivo. ¿Por qué? A ver, el SEO, todo lo que inviertas, todo el tiempo y todo el dinero que inviertas se va a revertir en el futuro en tu propio negocio, ¿no? El SEM, todo el dinero, mientras tú pagas y estás, y cuando dejas de pagar desapareces, con lo cual, al final, bueno, pues no deja de ser un pasivo desde el punto de vista financiero. ¿Esto significa que no hagamos SEM? No. ¿Esto significa que solo apostemos por el SEO? No. Esto lo único que significa es que no nos olvidemos del SEO, porque
Hay ejemplos de empresas muy gordas en España incluso y en toda Latinoamérica, donde en su momento han apostado por el SEM, porque era muy fácil, porque los precios del coste por clic era muy barato, porque han cogido, pues, no sé, pagando publicidad en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google AdWords, Google Ads, etcétera, etcétera, y se olvidaron del SEO en su momento. ¿Qué sucede? Que Google, Instagram, Facebook, todos te suben los precios y resulta que en un producto en concreto, pues el coste de adquisición es mayor que el coste de venta, con lo cual ya la has cagado. Entonces, es en ese momento cuando el SEO te aporta aquellos ingresos que realmente no te van te van a generar una rentabilidad mucho mayor, ¿no? No nos olvidemos del SEO, creo que es realmente importante y ahora lo veremos por qué. Y luego tener en cuenta que si no estás, no eres. Eso más claro que el agua. Pero si no eres, puedes estar. Es decir, hay gente que de la nada, clientes míos incluso, que de la nada, de no ser nadie, han pasado a ser líderes del sector, líderes del mercado en su sector. Y la verdad, y nada, y en 4 o 5 años, o sea, y tenemos ejemplos, luego pondremos un ejemplo, hay un ejemplo al final de uno de ellos, donde hace 5 años no es que ni existía, eran 3 socios que salieron de una empresa, se montaron por su cuenta, no existía esa empresa, apostaron por crear una página web, el SEO, nosotros le llevamos el SEO desde el principio, siempre hemos sido nosotros los proveedores de ese cliente y ahora, después de X años, ya con 3 años ya eran líderes del mercado y ahora luchamos contra nosotros mismos. Yo ya me incluyo dentro de lo que es ese negocio, ¿no? Luchamos contra nosotros mismos, no tenemos más competencia que nosotros mismos, con lo cual es esto para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Si no estás, no eres, eso es fundamental, si no estás en Google, no eres, si no estás en redes sociales, no eres, si no estás en Instagram o donde sea, no eres, si no estás donde está tu público objetivo, no eres nadie, pero si no eres, sí que puedes estar, ¿ok? Y luego, sobre todo, tener en cuenta que el SEO no es una pieza suelta que nosotros vamos a tocar y que va a crecer como la espuma, sino que esto al final es como un puzzle que está formado por distintos factores que nosotros tenemos que tocar al mismo tiempo. Esto es como una orquesta que toca al mismo tiempo y todo tiene que estar armonizado. No vale que el saxo tenor suene mayor que el otro o que el violonchelo esté tocando como si fuese una viola. No, o sea, la idea sobre todo es que todo fluya y que todo encaje perfectamente, al final como un puzzle, ¿verdad? Y solo así vamos a conseguir que el proyecto al final se posicione. Bueno, lo primero es saber qué es el SEO, ¿no? El SEO es el análisis y además esto sería de definición de enciclopedia, ¿no? Aunque es una definición mía, pero me da igual. El SEO es el análisis, optimización y medición de una página web para que esté posicionada por delante de la competencia en distintos motores de búsqueda. Fundamental. Aquí yo creo que se me ha escapado un doble para, pero bueno, no hay problema. ¿Para qué sirve el SEO? Pues mira, el SEO al final va a ser siempre nuestro mejor comercial, importantísimo. Yo en mi agencia, por ejemplo, no he tenido nunca comerciales y siempre he tenido clientes y han venido por todos lados, por el SEO, por conferencias, por un montón de cosas, pero sobre todo por el SEO. Va a ser tu mejor comercial. El SEO no es solo posicionar, sino al final es conseguir tu objetivo. Si tu objetivo es vender, el SEO es vender. Si tu objetivo es conseguir leads, pues el SEO va a ser conseguir leads. Si el SEO es generar branding, pues tu objetivo, perdón, es generar branding, pues el SEO va a ser generar branding, ¿no? Siempre va a ir al corazón del objetivo y al corazón de tu negocio. ¿De acuerdo? El SEO va a ir exactamente a ese corazón de tu negocio. El SEO es natural, como tus clientes o como tus pacientes, fundamental. Y si no es natural, no va a ser SEO. El SEO también genera confianza y credibilidad, porque si tú estás, pues no sé, imagínate que estás en una reunión y estás cerrando un acuerdo y te buscan por cualquier palabra clave y apareces tú, pues al final te da credibilidad, te da confianza, evidentemente, ¿no? Luego el SEO ayuda a construir la marca, es un valor importantísimo para el branding y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y además el SEO atrae tráfico relevante con un potencial de conversión importantísimo. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahora lo veremos un poco con las gráficas que he preparado también, ¿no? Tenemos mogollón de canales de comunicación dentro de un proyecto, de fuentes de tráfico que entran a un e-commerce, por ejemplo, o a un proyecto. En este caso, puesto como ejemplo un e-commerce, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos SEO, tenemos SEM,
tenemos email marketing, tenemos branding, etcétera, etcétera, ¿vale? Que vamos a ver, por ejemplo, algunos proyectos en el que vamos a ver las fuentes de tráfico, cuáles son las fuentes de tráfico prioritarias. En este caso, por ejemplo, bueno, estamos utilizando, esto es la herramienta Traffic Analytics de Semrush, donde podemos ver todos los datos que yo decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Vino Premier, que creo que se conocerá en Latinoamérica, en algunos países, no sé si en Argentina, pero en algunos países de Latinoamérica sí que está. Vemos exactamente cómo va evolucionando el proyecto y vemos las fuentes de tráfico, en este caso como el tráfico directo es un 36% y el tráfico de búsqueda es un 56%. El tráfico social un 5,41%, es decir, el tráfico mayoritario viene desde el punto de vista de búsqueda. ¿Okay? El tráfico también viene de forma directa porque tiene un branding bastante importante. Vino Premier es uno de los portales de vinos más importantes que hay a nivel mundial, ¿no? Pero el tráfico de búsqueda es muy importante. En este caso, Zara.com, yo creo que todo el mundo lo conoce desde el punto de vista de moda, seguramente será una de las páginas más grandes que hay. Es cliente nuestro también, ¿no? De Semrush. Vemos aquí cómo sí que es cierto que Zara tiene un branding muy importante y, por tanto, tiene un tráfico directo muy importante, pero también es cierto que tiene un tráfico de búsqueda impresionante. Estamos hablando de 34 millones de visitas por tráfico de búsqueda en Google, ¿vale? Y esto ya es mucho tráfico, ¿ok? Vemos, por ejemplo, Quirón Salud, que es una red de hospitales en España, y vemos exactamente que el tráfico de búsqueda también está en torno a un 50%, en torno a 1,5 millones de visitas mensuales, ¿no? O vemos la competencia, en este caso Sanitas también, ¿no? De seguros y hospitales y todo esto, que el tráfico de búsqueda se sitúa en el 56%. Con lo cual, lo que estamos hablando es que el tráfico del SEO, los portales mayoritarios, los portales más grandes, tienen ese trabajo hecho y saben que el SEO es importante y apuestan por el SEO. En este caso, en estos portales que estoy hablando, apuestan muchísimo dinero y muchísimo presupuesto en esto del SEO. Pero el SEO tiene la facultad de que el pequeño incluso puede competir con el grande. Por eso ponía ese slide de si no eres, no estás, pero si estás, puede ser, ¿no? Esa es un poco la idea. Podemos competir con cualquiera. Entonces, vamos a ver, antes de pasar a ver de forma estratégica cómo podemos elaborar, perdón, la estrategia de nuestro proyecto, la estrategia SEO de nuestro proyecto, vamos a ver algunos factores que son interesantes para trabajar en el mundo del SEO. Y voy a tratar de ser, pues, lo más pragmático posible, pero sobre todo también lo más pedagógico posible, ¿vale? Como si comenzase desde el principio, desde cero. A ver, como factores SEO sabemos que hay una serie de factores on-page y otros factores off-page. Es decir, tenemos aquellos factores on-page que son aquellos factores que hay que tocar la página o cosas dentro de la página para que empiecen a posicionarse y otros factores off-page que son aquellos factores que no hace falta que toquemos la página, sino que están fuera de la página. Ahora lo vais a entender perfectamente. Vamos a comenzar con los factores on-page. Por ejemplo, os explico, los factores on-page, lo que decía, ¿no? Son aquellos factores que tienen que ver con el interior de la página, el estado actual del código o contenido de la misma. Para modificar cualquier factor deberemos tener acceso a la página. Hablamos de contenido, etiquetas H1, etiquetas H2, arquitectura, URLs, títulos, metadescripciones, todo esto, ¿vale? Vamos a comenzar con el contenido. ¿Cómo debe ser el contenido para que sea un factor interesante, ¿no? Para que se pueda posicionar? Pues debe ser un contenido original, insisto, no copiado, no duplicado. El copiar un contenido es matar una página web, ¿de acuerdo? El duplicar un contenido, aunque sea internamente, es matar una página web. El contenido tiene que responder a las intenciones de búsqueda concretas. Estamos hablando que el usuario, cuando realiza una búsqueda en Internet, tiene una intención a la hora de realizar esa búsqueda. Puede ser, bueno, Google establece 6 tipos de búsqueda, ¿no? Que estamos hablando, do, device action, website, visit in person, now y now simple. Esto parece muy complicado, pero es muy sencillo. Las dos primeras, do y device action, son transaccionales, es decir, el usuario busca hacer algo, es decir, comprar, vender, alquilar o lo que sea. Website y visit in person son las navegacionales, es decir, el usuario busca algo en concreto de una página web en concreto, busca la página de Zara, busca la página del gobierno, lo que sea, ¿de acuerdo? De forma geolocalizada o no. Y las now y now simple, el usuario busca de forma informativa, es decir, que quiere
informarse de algo en concreto, ¿de acuerdo? Ya sea informarse de forma extensa o solamente conocer un dato, en este caso Now Simple, ¿no? Luego, si queréis, podemos ampliar más información. La estructura del contenido tiene que ser jerarquizado, es decir, el H1 debe estar debajo, un H2 debajo de un H1, un H3 debajo de un H2, etcétera, etcétera. Nunca puede estar un H5 debajo de un H2 directamente sin pasar por las otras. Si no sabéis lo que es el H2, H1 y todo esto, luego me lo preguntáis y lo aclaramos. No abusar de las negritas. A veces yo me encuentro algunos textos que hay más negritas que normales y ya eso no vale. O sea, la negrita es para destacar alguna palabra clave en concreto dentro de un párrafo o una frase, ¿no? Uso de enlaces internos y externos es fundamental. Trabajar con enlaces internos lo que hace es mejorar el rastreo dentro de lo que es nuestra página web, como al final la araña Google, el robot de Google, va saltando de página en página a través de los enlaces. Si nosotros ponemos enlaces internos de forma estratégica, vamos a obligar al robot de Google a pasar por sitios donde nosotros queramos, con lo cual al final el robot va a pasar por donde nosotros queremos y no por donde quiere él. Y esto va a ser mejor para nosotros porque va a rastrear páginas que nosotros queremos, no las que quiere el robot. Luego el TF y el IDF. Esto anteriormente hablábamos de densidad de palabra clave y os sonará muchísimo. Yo ya obvio esto de densidad de palabra clave, es un término muy antiguo y nos basamos en el TF y el IDF. Es un poco más, esto es un término más universitario, ¿no? Desde el punto de vista del TF es la relación que hay entre la palabra clave que estamos buscando y la página web y la URL donde está colocada esa página a nivel temática. Y el IDF es la relación que hay entre esa página y el resto del dominio, ¿no? Y todo el dominio concreto a nivel temática, ¿no? Y esto nos da un coeficiente y lo mediremos y lo compararemos también, obviamente. Y el uso de listas, que es importantísimo. Estos son listas, por ejemplo, ¿no? Los puntitos y demás. Pues es importante porque las listas luego las puede utilizar Google para sacar feature snippet y todo esto, ¿ok? Vale, pues echadle un vistazo si quieres. Hay un artículo que hemos publicado en el blog de SEMrush en español donde hablamos de anatomía de artículos para blog que funciona y aquí podemos, es un estudio bastante extenso donde marcamos un poquito la longitud del H1, los tipos de H1 y cómo van, digamos, el resultado que tienen en posicionamiento dependiendo de cómo sea ese H1 o el tipo de H1 o lo que sea. Hoy tenemos H2, los títulos y todo esto. De echarle un vistazo porque es bastante interesante. Las imágenes es otro factor del SEO on-page, ¿no? Las imágenes es súper interesante. Tienen que ser imágenes optimizadas lo más posible. Posibilidad de usar formatos de segunda generación como WebP o similares. WebP lo digo porque es que es de Google, es un formato de Google. Y además, si tú buscas en PageSpeed Insight los famosos Core Web Vital, estos que hay ahora, que además durante el día 3 se comenzó un update de Google, un cambio del algoritmo de Google, una actualización, y yo creo que va a tardar un par de días más en propagarse. Y basado en esto, un poco en Core Web Vitals, pues directamente si haces una búsqueda en PageSpeed Insight te va a decir que seguramente si no tienes imágenes en WebP, que te plantees utilizar imágenes de segunda generación, en este caso WebP. Por favor, más de una imagen por contenido. Esto es imprescindible. A ver, cada proyecto y cada post es distinto, pero yo valoro que más o menos debe haber una imagen por cada 300 palabras, ¿vale? Luego, el ALT, el texto alternativo de las imágenes, importantísimo que esté en todas y que sea estratégico. Ya no solo porque para Google es importante para el posicionamiento, sino que además es lo que utilizan los discapacitados visuales para entrar a una página, al entrar en una página web para saber lo que hay dentro de esa imagen. Entonces, si no tiene ALT, esa persona ciega que entra a ver una imagen o discapacitado visual que entra a ver una página web no sabe lo que hay en esa imagen, no sabe lo que hay en ese botón en concreto si no tiene el texto alternativo. Con lo cual vamos a intentar ponerlo siempre que podamos, ¿ok? La imagen tiene que ser identificativa del contenido, fundamental. O sea, si tú no puedes hablar de, pues no sé, de Banfield, estamos hablando, ¿no? De un club de fútbol, creo que está en segunda división, ¿no? Ahí en Argentina o en primera, no recuerdo, creo que es ahora en segunda. Y poner una imagen de baloncesto, pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pues está muy bien que es deporte, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Luego,
intentar no poner imagen en cabecera, sobre todo porque va a penalizar desde el punto de vista de velocidad de carga y esto hay que llevar mucho cuidado con esto. Desde el punto de vista de diseño, pues a lo mejor pierde un poquito de diseño, ¿no? Pero es que ahí es donde nos toca valorar qué vamos a preferir, si más diseño o más posicionamiento, ¿de acuerdo? Y esto siempre, el diseñador y el SEO nos vamos a llevar siempre fatal o regular, ¿ok? Echar un vistazo a un webinar que hice hace un tiempo, está en el canal de YouTube de SEMrush en español, donde hablaba de SEO para imágenes, si queréis ampliar más información. Es un webinar de 1 hora en el que hablo solamente de optimización de imágenes para SEO, ¿ok? Etiquetas H1, H2 y H3 son los encabezados, ¿no? Encabezados de la página. La etiqueta H1 solo va a haber una, ¿no? En una y solo una. Y además va a ser el factor on-page, uno de los factores on-page más importantes que vaya a haber en una página. No puede estar duplicada, no puede ser igual al título. Además, el resto del contenido ya hemos hablado que tiene que ser jerarquizado. Como hemos hablado, un H2 bajo un H1, un H3 bajo un H2, nunca un H5 debajo de un H2 directamente sin pasar por H3, H4, ¿no? La elección del contenido para las etiquetas se definirá en la estrategia. Esto es importantísimo y más de la mitad de artículos con estructura compleja tienen un alto rendimiento. Esto lo sacamos del artículo de anatomía del contenido, que nos hemos dado cuenta que la mitad de artículos, más del 50% de los artículos que tienen una estructura muy compleja, al final el rendimiento que tienen es mucho mejor que el resto. ¿Ok? Los títulos. El título de una página es importantísimo para el SEO, ¿de acuerdo? El título ¿cómo tiene que ser este título? Pues tiene que tener más de 30 caracteres y menos de 55. Es uno de los factores, como decía, SEO más importantes. Y luego tenemos que investigar a la competencia, tanto orgánico como paid, para saber exactamente cómo lo está haciendo la competencia con estos títulos. ¿Ok? Este, por ejemplo, es dentro del estudio de anatomía, donde explicamos un poco las páginas vistas que tienen en relación a las preguntas, a guías, a listas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esto, echarle un vistazo. Arquitectura web es otro de los, para mí, uno de los más importantes, uno de los factores más importantes que yo creo que pueden ser determinante para que un proyecto funcione o no funcione. La arquitectura debe ser clara y estratégica, ¿de acuerdo? La profundidad de clic tiene que ser de no más de 3 clics. Es decir, cuando tú tienes que llegar al producto más lejano de la web, por ejemplo, en el caso de ser un e-commerce, en no más de 3 clics. Y Google tiene que llegar en no más de 3 saltos. ¿Ok? Todo lo que sea más de 3, pues es complicar un poco la vida y es pues dar pasitos en contra del proyecto. El orden normal y lógico de esa arquitectura, si tenemos, por ejemplo, un e-commerce y tenemos familias de productos y productos, pues familias de productos y justo debajo por los productos, ¿no? O categorías y post, lo mismo. Si tenemos un blog, pues categorías de post y luego debajo los posts colgando de esas categorías. Como valorable, añadir un sitemap.html en el footer para indicar al final todas las URLs y como el mapa del sitio web, ¿no? Pero no un mapa del sitio, un XML, sino un HTML, donde el usuario incluso pueda clicar y Google pueda entrar y seguir esos enlaces. De esa forma va a mejorar mucho más el rastreo. Y rastreo e indexación es uno de los factores también más importantes on-page. ¿Qué podemos hacer para mejorar o para tener un buen rastreo e indexación? Pues el enlazado interno tiene que ser estratégico, fundamental. No podemos poner enlaces internos así a tuntún, sino que tiene que ser de forma estratégica, elegir el anchor text de los enlaces de forma estratégica, la página de destino de forma estratégica, todo de forma estratégica. Buena arquitectura optimizada, esto importantísimo. Uso de paginaciones con poca profundidad de clic, como hemos dicho ya también. Recordad que Google no hace clic en ningún sitio, solo sigue enlaces. Por eso, si vosotros hacéis, por ejemplo, ponéis en portada o en una página que se vean solo, pues no sé, 8 imágenes, por ejemplo, 9 imágenes, 3 columnas de 3, y resulta que para que se vean más, no es haciendo scroll, sino que tienes que hacer clic en un botón para que se vean el resto de productos, porque así parece que mejora la velocidad de carga, pues Google no va a hacer clic en ese botón. Google no hace clic en ningún sitio, con lo cual Google no va a poder ver esos productos que cuelgan de ahí abajo, a menos que toméis medidas desde el punto de vista de programación. Ojo con los errores de redireccionamiento, es importantísimo. Ojo con los errores 404 y enlaces internos rotos, esto es ya más tirando a SEO técnico. Ojo con las páginas huérfanas en sitemap, que están declaradas en el sitemap, pero sin embargo no hay, son errores.
Y ojo con enlaces internos no follow a sitios, aquí hay un error, no es no follows, sino no follow a sitios index, ¿ok? Experiencia de usuario, yo creo que es el gran factor fundamental desde el punto de vista que ahora mismo está muy de moda, ¿no? La experiencia va en función de Core Web Vitals, que se mide en PageSpeed Insight y mide 3 factores distintos, el Cumulative Layout Sheet, el Largest Contentful Paint y luego el First Input Delay, o el TBT, que es el tiempo que va a permanecer bloqueado, ¿no? No sé si era time block, no sé, no recuerdo lo que era. Pero bueno, si queréis más información, insisto, luego me lo preguntáis y podemos ampliar información. Si no, en el canal de YouTube de SEMrush hay varios vídeos publicados que he publicado recientemente hablando de Core Web Vitals. La velocidad de página tiene que ser súper rápida, ¿vale? Minimizando la carga lo máximo que podamos. No colocar contenido en cabecera que pueda distraer el clic, ¿vale? O engañar. Os ha pasado muchas veces esto de que vas al móvil, haces clic y cuando vas a hacer clic se ha movido todo y haces clic en un sitio donde realmente no querías hacer, ¿no? Pues esto está ahora muy penalizado con el Cumulative Layout Sheet, donde evidentemente mide la distancia que hay entre cuando se carga, la distancia que se baja, ¿no? El contenido que clicable para no engañar a la gente, obviamente, ¿no? Contenido creíble, EAT, ¿no? Aquí medimos la confianza y esto Google está súper puesto en este caso. Y luego, ojo con los IML, ¿vale? Que son los contenidos que están catalogados dentro de Your Money, Your Life. Son aquellos contenidos que pues, te puede generar una mala o puede afectar a tu calidad de vida. Ya no solo médicamente, ya no solo a tu salud, por ejemplo, imaginaros un blog donde hable del aborto de forma despectiva o que hable del, yo qué sé, por ejemplo, de fortalecimiento del suelo pélvico como una aberración o algo así, cuando no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, Internet es público y cualquiera puede estar y puede posicionar, y Google toma este tipo de precauciones. Pero no solo el tema de medicina, sino, por ejemplo, temas de casinos y todo esto, pues si tú un casino puede generar que tú te quedes sin pasta y entonces no tengas dinero para comer, ¿no? Por ejemplo, pues al final te genera una diferencia en tus condiciones de vida. Diseño mobile, intuitivo, rápido y sencillo. Hablamos siempre en mobile. Ya dejamos el escritorio aparte, solo hablamos en mobile porque Google solo rastrea en mobile. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Esto es lo que hablábamos de Core Web Vitals. Esta es una página mía, cursosenmurcia.com. Tiene una puntuación de 93. Es muy difícil conseguir algo así. Lo podéis incluso medir en cualquier página que hay por ahí y veréis cómo es bastante complicado, ¿vale? Simplemente entráis en PageSpeed Insight y hacéis la medición de lo que vosotros queráis. Y aquí, además, os va a dar algunas recomendaciones, ¿no? de cómo podéis trabajar. Y luego, dentro de SEMrush, tenemos en Site Audit, hay una herramienta donde vamos a auditar un sitio web y vamos a obtener también un montón de factores que nos van a servir para mejorar nuestro sitio web, de errores, advertencias, avisos que nosotros podemos trabajar. Y lo podemos ver, además, desde el punto de vista organizado por temática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto que es bastante nuevo, que son las métricas web principales, que son los Core Web Vitals, marcado de datos, HTTPS, rastreabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? SEO internacional, todo esto. Y nos va a dar una puntuación de un Site Health y la comparativa con la competencia, que eso es fundamental también, ¿de acuerdo? Eso es interesantísimo. Aquí tenemos un poco, pues eso, todos los errores organizados, luego podemos sacar incluso informes y sacar exactamente para mandárselo pues, a nuestro jefe, un resumen ejecutivo o al webmaster para que se ponga las pilas y lo cambie, ¿no? Por ejemplo. Vamos a los factores off-page. Ya hemos visto los de dentro de la página, vamos a ver los de fuera de la página, ¿no? Los factores de off-page son aquellos factores que tienen que ver con procesos que se elaboran sin necesidad de acceder a nuestra página web o a la página web de cualquiera, ¿no? Como, por ejemplo, enlaces externos, en este caso me equivoco, no son internos, enlaces externos o reputación online, por ejemplo, ¿no? Link building es uno de los factores principales, obviamente, off-page y uno de los principales, también de los principales factores que importan para el SEO, para mí, por lo menos, ¿no?
está basado en los enlaces. El link building es la captación estratégica de hipervínculos o enlaces apuntando a nuestra página web desde otros sitios de terceros, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a cuanto más probabilidad haya de que te encuentren, mejor posicionado va a estar tu página web y más vale calidad que cantidad. Ahora lo veremos. Los enlaces son fundamentales para aumentar la autoridad. Esto es fundamental. Es mejor calidad y temática, es decir, que los enlaces provengan de sitios de mucha calidad o sitios que sea de igual temática a la nuestra, que cantidad de enlaces, ¿ok? Ojo con los anchor text, es decir, el anchor text es el texto clicable del enlace. No abusar de keyword exacta, es decir, que en lugar de poner un enlace, por ejemplo, al blog del SEO, en lugar de ponerme consultor SEO en el anchor, que sería palabra clave exacta, pues lo suyo es que me pongan el blog del SEO, que es la marca mía, ¿no? O la URL o lo que sea. Los enlaces pueden ser tóxicos, es decir, no todos los enlaces son buenos, ¿ok? Hay mucha gente que en lugar de intentar mejorar su proyecto, lo que hacen es empeorar los de la competencia. Haciéndoles SEO negativo. Y una de las cosas por las que se hace el SEO negativo, uno de los factores más importantes del SEO negativo son los enlaces tóxicos, es decir, te bombardean con cientos de miles de enlaces con la palabra porno, cialis, chinos, japoneses, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual esto hay que llevar mucho cuidado, desautorizar todo lo que podamos, ¿no? Si no podemos eliminarlo y ya está. Porque, evidentemente, pues poder generar una penalización SEO, una penalización de Google. Se debe afrontar una campaña de link building de forma estratégica, porque, evidentemente, no sería link building. Si no hay estrategia, no sería link building. Esto es fundamental. Sería, pues, captar enlaces, punto, ya está. Pero el captar enlaces no es link building. Link building es captar enlaces de forma estratégica. Por eso lo importante de la estrategia. Nosotros tenemos en SEMrush una herramienta que se llama Backlink Audit, que es bueno, pues una herramienta para medir la toxicidad de los enlaces. Y esto es fundamental porque no vamos a ir uno por uno midiendo la toxicidad de los enlaces, sino que vamos a auditar todos los enlaces que apuntan a un sitio web y hay digamos, una métrica que se llama Toxic Score que va a medir cuán tóxico puede ser un enlace que apunta a mi web, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos meter dentro de la herramienta, podemos generar el archivo TXT para decirle a Google, para desautorizarlo a Google y decirle a Google que no me cuente estos enlaces para nada, ni para ese... para que no me aporten nada, ni positivo ni negativo. Directamente deja de contarlos y ya está, ¿de acuerdo? Afortunadamente, Google tiene identificados muchísimos dominios como spam, ya aquellos que lo son, obviamente, ¿no? Y no hace falta hacer esto. Pero yo siempre aconsejo que es mejor hacerlo, ¿no? Esto es otra herramienta en este caso, Backlink Gap, que lo que hacemos es que si queremos establecer una estrategia de enlaces, vamos a ver lo que tiene la competencia. En este caso estamos comparando wikimurcia.com, es una web mía, con All You Need in Murcia y con otra más. Y entonces aquí estamos viendo los enlaces que tiene All You Need in Murcia que no tiene Wikimurcia. ¿Qué sucede? Claro, aquí es una herramienta en la que si tú te comparas con 5 competidores y resulta que hay un blogger que está enlazando los 5 competidores, tú tienes un blog de moda, por ejemplo, ¿vale? Y hay un blogger que está enlazando a los 5 competidores y a ti no te enlaza, pues, oye, malo será que a ti no te enlace también si se lo pides, ¿no? Lo cual sería ver exactamente cómo lo sale enlazado, hablar con el blogger o con la blogger e intentar que te pongan enlace a ti también, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego lo bueno que tiene es que podemos comparar, ¿no? Estrategias de link building, hasta dónde podemos llegar. Esto es un poco más avanzado, pero sí que es cierto que te facilita muchísimo la vida desde el punto de vista de la estrategia de link building. El dominio es otro factor off-page, que para mí es off-page. El dominio es un factor clave, sobre todo por la extensión y por el texto que tiene el dominio. El que sea un identic domain ya no es un factor clave, o sea que se puede posicionar algo que no tenga la palabra clave en el dominio, pero bueno, pues si la tiene, pues mejor. Usar el .com para internacional y el resto geolocalizado, es decir, si solo va a ser para España, pues el .es, si solo va a ser para Argentina, pues el .com.ar, o solo va a ser para México, pues el .com.mx, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, contratar en un sitio separado del hosting. Si tenéis una página web y lo tenéis en hosting en concreto, intentad que el dominio esté en otro sitio, porque si tenéis algún problema con el hosting y tenéis el dominio en el mismo sitio, pues es tan fácil como llegar al registrador de dominios, cambiar las DNS, recuperar una copia de seguridad, contratar otro hosting y listo.
Pero en el otro caso, a lo mejor, pues bueno, te pueden llevar hasta el secuestro del dominio y no te dejan ni actualizar, ni quitar, ni poner, ni nada de esto. Y esto sí que es complicado. Esto lo digo porque a mí me ha pasado en alguna otra ocasión y por eso lo digo en varios sitios. Hosting es otro factor importante, ¿no? Es quizá lo más barato que tiene una página web y lo que más problemas puede dar, ¿no? La IP hay que intentar que sea del lugar donde queremos posicionar. Si quieres posicionar en Argentina, pues que sea mínimo de América, es decir, de Estados Unidos o de México o de propia Argentina. Hosting con buen rendimiento, importantísimo, sin problemas de limitaciones y mínimo, si es un e-commerce, poner un VPS, un servidor privado virtual, ¿de acuerdo? Luego, otros factores importantes que tenemos dentro del off-page, pues la cadencia de publicación. Si nosotros estamos acostumbrados a publicar una vez a la semana, pues si nos tiramos 3 semanas sin publicar, pues va a quedar raro, ¿no? Va a estar, sobre todo por nuestros usuarios, pero también por Google, porque va a llegar una semana y Google no va a llegar, o sea, va a llegar Google y va a decir, pues no hay contenido nuevo, pues vuelvo dentro de 3 días, vuelvo dentro de 3 días y, ostras, pues no hay contenido nuevo, pues ya vuelvo dentro de una semana y, ostras, no hay contenido nuevo, pues vengo dentro de 2 semanas y así va ampliando los plazos hasta que al final tarda muchísimo en pasar por tu página web de nuevo, ¿ok? Uso de los vídeos también es importantísimo, embebidos dentro de tu página web. La caché y minificación de CSS y JS, perdón. O la compresión del contenido de imágenes son fundamentales. Ay, me he liado. Creo que le he dado a fin y he adelantado un montón. Vale, entonces, a partir de aquí sí que es cierto que una vez visto todos estos factores, ya podemos empezar a saber cómo podemos crear una buena estrategia SEO que además funcione, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, tener el objetivo claro. Los objetivos, evidentemente, de la empresa los marcamos en la empresa, los podéis marcar con el SEO, con los responsables de marketing o simplemente marcados por la propiedad directamente, ¿no? Por el CEO, por quien sea. Tiene que cumplir con la técnica SMART, es decir, que sea un objetivo o unos objetivos medibles, específicos, alcanzables, relevantes y sobre todo medibles en el tiempo, temporales, ¿no? En este caso. Por ejemplo, aquí sí que os voy a hacer una pregunta y aquí sí que, Paula, si quieres me vas diciendo lo que contesta la gente, ¿no? ¿Cuál creéis que es? Esta es la página del configurador de Mercedes, ¿no? Creo que fue cuando puso en marcha el clase A, el nuevo clase A. ¿Cuál creéis que es el objetivo de esta página en concreto? A ver, no sé si aquí. No sé si yo pueden ir contestando directamente. Sí, en el chat, además, yo lo estoy viendo por aquí. A ver lo que decís por aquí. A ver, ¿cuál creéis que es el objetivo de la página web de Mercedes, del configurador de Mercedes, en este caso? A ver, no tened vergüenza, no pasa nada. Mostrar el coche, vale, perfecto, sí, bueno, pero, vale. Configurar el auto, también, perfecto. Personalizar, es lo mismo. Vender el auto, sí, bueno, vender. Sí. Aunque vender online, no sé, ¿cuántos de vosotros os habéis comprado un coche online? Yo no me lo he comprado online, no sé, es complicado. Dar a conocer el nuevo modelo, ya que ellos no venden directo el auto. Impactar con la imagen, ya impactan. Presencia de marca, ya, pero presencia de marca se puede hacer, ya la hacen con la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Mostrar colores de la pintura. Vale, bueno, yo voy a responder porque habéis dado el clavo en una parte, pero no en otra. A ver, el objetivo fundamental de esta página es dar información, ¿vale? De cómo es el coche, pero también obtener esa información del usuario, ¿vale? Porque cuando tú vas a comprar un Mercedes, entras aquí al configurador y vas a configurar tu coche a la medida. Y si nosotros tenemos esa información, si imagínate que yo soy de Mercedes y tenemos que hacer una compra pues no sé, de 500 Mercedes nuevos para todos los concesionarios de España, pues tenemos que ver qué colores vamos a traer directamente desde Alemania. Y vamos a traer amarillo, pues dice el jefe de compras, oye, pues amarillo, no, pues despedido, porque no se van a vender, hay que repintarlos después. ¿Por qué? Porque si entras al configurador te vas a dar cuenta que el 90% lo han puesto negro y el otro 80% lo han puesto plata. Y puedes ver cómo se ha configurado la gente las llantas o cómo se ha configurado el volante, cómo se ha configurado la tapicería. Es decir, tienes una información brutal
del cliente tuyo, porque normalmente yo, si no quiero comprarme un Mercedes, no voy a entrar a configurar mi Mercedes, sería un poco masoca, ¿no? En este sentido. Con lo cual, pues tienen información de primera mano de su cliente objetivo, del que es al final su buyer persona, ¿no? Entonces, es fundamental. El objetivo de esta página sería obtener información y darla, ¿no? Es un poco la idea. Luego, otra página, Amazon, ¿no? Lo conocéis, esta es la página de la versión española, pero yo creo que en Argentina también está, ¿verdad? Bueno, Amazon, ¿cuál creéis que es el objetivo de Amazon? A ver, es un poco rocambolesco, ¿eh? El objetivo, a ver qué me decís. Generar intrigas de antes, ¿no? Esto es de antes. Naiko. Sí, lo había puesto antes. Sí, antes, te disculpo. Perfecto, bueno, a ver qué me decís, ¿eh? No, venga, me podéis decir algo, ¿eh? Vender la mayor cantidad de productos, que encuentren todo en el mismo lugar. Que encuentres todo en el mismo lugar. Siempre me dicen lo mismo en todas las clases, ¿eh? Os ponéis de acuerdo todos. Encontrar cualquier cosa, como en el Corte Inglés, aquí en España. El supermercado, o sea, un centro comercial se llama el Corte Inglés, que está todo directamente, ¿no? Encontrar cualquier cosa, bajar costos de distribución, obtener información caja, información jaja, vale. Vale, no, yo creo que es que es muy simple, más simple que todo esto. Es vender. O sea, es un comercio electrónico, es vender. El objetivo es vender. O sea, desde el minuto uno. Ya, lo habéis dicho parcialmente al principio, en el primer comentario, ¿no? Vender la mayor cantidad de productos posibles. Ese es uno de los objetivos. Amazon, el objetivo es vender. Toda la gente que trabaja en Amazon tiene en su cabeza vender. El mismo objetivo todos. Y la prueba de ello es que en España nació a las 12 de la noche Amazon.es y a las 12:30 la primera venta la tuvo en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Los objetivos primero y a partir del objetivo creamos la estrategia, ¿ok? ¿Cuál pueden ser más objetivos, no? Dependiendo de lo que queramos, pues vender más, ¿no? Como hemos dicho, branding, captar leads, tráfico, publicidad, llamadas o contactos, lo que queramos, ¿no? Al final, en base a todo ese objetivo, vamos a empezar a trabajar con la estrategia. Y una parte importante es la investigación de mercado, el cómo vamos a investigar a nuestra competencia y cómo está el mercado. Por ejemplo, importantísimo, la herramienta de Traffic Analyzer o Traffic Analytics de Semrush, donde vamos a ver, en este caso, estamos viendo el sector de hospitales en España, ¿no? Y vemos exactamente quiénes son los líderes, es decir, los que tienen mayor número de tráfico, mayor crecimiento, quiénes son los gamers de nicho que están jugando un poquito aquí, pero que no terminan de ser ni líderes de crecimiento y demás, ¿no? Y vemos cómo está, pues, Doctoralia, vemos Sanitas, vemos Segur Caixa d'Eslas, Asisa, aquí por aquí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos exactamente cómo están colocados. Y vemos también cómo podemos investigar a la competencia. En este caso, investigamos a sanitas.es, por ejemplo. Imaginaros que nosotros somos, pues, Grupo Vitas o Quiron o lo que sea, ¿no? E investigamos a Sanitas y vemos exactamente el tráfico que tiene, las visitas que tienen los visitantes únicos, las páginas. Obviamente, todo esto es igual, o sea, se puede ver con Google Analytics, pero es que yo no tengo el Google Analytics de Sanitas siendo el dueño de Quiron o del departamento de marketing de Quiron, ¿no? Por ejemplo, o de Vitas. Con lo cual, pues, es una herramienta que todo esto me lo va a dar, ¿no? Con información sobre, como hemos visto, las fuentes de tráfico, donde puedo ver cuánta cantidad de tráfico directo tienen o cuánta cantidad de tráfico de búsqueda tienen o cuánto invierten en redes sociales o cuánto invierten en AdWords. También lo puedo ver aquí en la parte de abajo. También podemos ver exactamente desde dónde vienen las visitas a esta página web o incluso algunos datos de la página. Pero también voy un poco más allá. Podemos ver exactamente aquellos que entran a Sanitas, proveniendo de Google, y después de entrar en Sanitas, se van otra vez a Google a buscar. En este caso, vemos como hay un 61,95% que después de entrar en Sanitas, de haber buscado en Google y entrar en sanitas.com o .es en este caso, vuelve a Google a realizar una búsqueda. Eso se llama pogo sticking, ¿no? Es decir, buscan en Google, entran en el primer resultado y vuelven sobre esa búsqueda para buscar otra vez en Google y pinchan en el segundo resultado. Insisto, pogo sticking, lo podéis comprobar, lo podéis ver o lo podéis buscar, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Pues que tienen un pogo sticking muy, muy alto y que es muy fácil trabajar para robarle tráfico, por ejemplo,
a sanitas.es, ¿no? Porque hay una parte de su audiencia, una parte de su público que no quedan contentos con el contenido y vuelven a Google a realizar una nueva búsqueda. Y esto es muy perjudicial para el SEO, ¿no? En este caso, para sanitas.es. Aquí podemos ver toda la competencia que hay en este caso de Sanitas, incluso, bueno, en este caso son los dominios y subdominios y páginas principales de sanitas.es. Vemos exactamente cuál tiene más tráfico y cuál tiene menos tráfico. Pero podemos ver incluso también a nivel orgánico los enlaces que tiene, el tráfico de pago que tiene, la publicidad que tiene display. Podemos ver mogollón de cosas. El mapa de competencia enfocado a Sanitas, las palabras clave por las que están posicionados, o podemos ver incluso la distribución de posiciones de pago que tiene actualmente, o las palabras clave por las que están pagando, o la competencia que tiene de pago que es distinta a la competencia que tiene en orgánico. ¿Ok? Una vez que hemos visto, que hemos evaluado el mercado, que hemos evaluado la competencia, que hemos investigado la competencia hasta la saciedad y hemos visto exactamente cómo están trabajando, pues vamos a crear y optimizar nuestro contenido. Para crear, lo primero es elegir la arquitectura adecuada. En este caso, por ejemplo, si imaginaros que es un e-commerce, pues va a tener una home, va a tener una serie de categorías, categoría 1, categoría 3, de esas categorías va a haber unas subcategorías, ¿no? Debajo de cada una, donde directamente puede haber el producto debajo de la categoría 1 o incluso esos productos están debajo de cada subcategoría. Y el blog que puede partir directamente de la categoría de la home, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, el producto 2 está a 1, 2 y 3 clics de distancia. El producto 1 también está a 1, 2 clics de distancia de la home. Con lo cual, en este caso, cumplimos un poco con lo que decíamos al principio de no más de 3 clics de profundidad. ¿Ok? Hay a la hora de elegir una arquitectura, hay distintas opciones. Tenemos una arquitectura de un nivel muy alto, suele ser normalmente los magazines, diarios digitales y todo esto, donde normalmente lo que más se posiciona es lo que hay en portada o en la portada de cada una de las categorías. Luego está por ejemplo, que es más de una e-commerce, ¿no? Donde es muy parecido a lo que hemos explicado. En nivel 0, la home, nivel 1, categorías, nivel 2, subcategorías y luego los productos, ¿no? Con lo cual, cada uno, evidentemente, tiene que saber exactamente la arquitectura que tiene en base al proyecto que tiene. También es cierto. Aspectos fundamentales del contenido, sobre todo, el título, importantísimo. Título. Metadescripción, importantísima también para trabajar ese contenido. Tiene que llamar la atención y al final yo siempre digo que la metadescripción es la oportunidad que te da el usuario para que tú le convenzas para hacer clic en tu resultado y no en otro, ¿de acuerdo? H1 y H2 y siguientes hay que trabajar, esto es contenido imprescindible, fundamental para que Google empiece a posicionarlo. Uso de viñetas, uso de imágenes, uso de vídeos, el contenido marcado de datos y contenido enriquecido, que si no sabéis lo que es, luego me lo contéis y lo vemos un poquito más en detenido, ¿no? Que es luego trabajar sobre todo por clúster de datos, ¿no? Es decir, por temáticas o lo que sea. ¿Qué es un clúster de datos? Es una agrupación de distintos objetos. Me da igual que sean URLs, me da igual que sean temáticas, palabras clave, lo que sea, por cualidades similares, ¿de acuerdo? ¿Cómo identifica Google o identificamos nosotros o identifica el usuario que en los clústeres, o sea, un objeto, en este caso una URL, pertenece a un mismo clúster de datos? Pues si eres usuario normal, pues lo vas a ver, o eres el dueño de una página web, lo vas a ver a ojo de buen cubero, como decimos en España, ¿no? Por la cuenta de la vieja, pues vas a ver que es de la misma temática o es del mismo tal y lo vas a establecer tú ese clúster. Pero Google lo establece directamente por matemáticas, ¿no? En este caso por el teorema del coseno, y esto tenéis que tenerlo en cuenta. Al final son matemáticas, es decir, son algoritmos y los algoritmos se resuelven con fórmulas matemáticas. Esto se resuelve con el teorema del coseno de dos vectores, donde se mide la distancia entre A y B, ¿no? Y el ángulo de distancia, y el ángulo va a mostrar si está cuanto más pequeño sea ese ángulo, más cercano será más cerca estará del mismo clúster, o sea que más probabilidad haya de que pertenezca al mismo clúster. Pero, por ejemplo, el PageRank de Google, que es el algoritmo principal de Google, se resuelve con cadenas de Markov, con lo cual me refiero que esto al final son matemáticas, que esto parece como que esto vamos un poco a ver prueba y error y todo esto, pero al final hay un fundamento matemático que tenemos que tener en cuenta también, ¿no?
Precauciones a la hora de elaborar una buena estrategia de nuestro proyecto SEO. No duplicar contenido, lo hemos dicho antes, es fundamental. Si no duplicamos contenido ya tenemos mucho ganado dentro de nuestra estrategia. Cuidado con el thin content, ¿qué es el thin content? Es el contenido de mala calidad o contenido inexistente. Habéis entrado seguramente en muchas páginas que os habéis encontrado donde no hay contenido, simplemente está el título y una frase o poco más, o hay contenido que no sirve para nada, un contenido que está puesto por poner y ya está, pero no sirve para nada, ¿no? Eso se llama thin content. Hay que llevar mucho cuidado con esto porque, pues, si Google establece que tu contenido en un alto porcentaje es thin content, directamente deja de tenerte en cuenta. También tener cuidado con la canibalización de palabras clave, es decir, la competencia de palabras clave dentro de tu mismo proyecto. Dos URLs de tu mismo proyecto están compitiendo por la misma palabra clave. ¿Qué sucede? Que Google va a distribuir la fuerza que le va a conceder a la palabra clave a cada una entre las dos URLs. Por tanto, si no tienes la primera posición, pues es difícil que la alcances porque no tienes toda la fuerza. Estás distribuyendo la fuerza entre dos URLs directamente. Hay veces que tienes la primera y la segunda posición, entonces la canibalización es genial y se llama canibalización positiva. Pero si no tienes canibalización positiva, lo normal es quitarte esa segunda parte, redireccionar a la primera, fusionar contenido y apostar todo por la que está más cerca, ¿no? Para poder competir con la competencia. Valga la redundancia. Y luego llevar cuidado con el keyword stuffing, que es la sobreoptimización, es decir, poner la palabra clave por todos lados. Esto hay que llevar muchísimo cuidado a la hora de trabajar esto. Y luego tenemos el link building, que es un factor importante. Una vez que tenemos toda la optimización de contenido, vamos a trabajar el link building. ¿Qué es el link building? Como hemos dicho, es la búsqueda y captación de forma estratégica de referencias con enlace apuntando a la web para la que se trabaja desde otras webs de terceros. Importantísimo. Estrategia de link building, pues primero, sobre todo, estudiar nuestro perfil de enlaces, identificar enlaces replicables de la competencia, añadir nuestros propios enlaces y auditar nuestros propios enlaces para ver cuáles están bien y qué enlaces hay que curar y elaborar un calendario de captación de enlaces. Importantísimo también, ¿ok? Formas de conseguir enlaces que pueda ser interesante, link baiting. El link baiting es, para que os hagáis una idea, es lo que Google quiere que hagamos únicamente para captar enlaces. Es lo único que tiene reconocido dentro del link building, ¿de acuerdo? Permitido dentro de sus directrices de Google. El link baiting se basa en crear un contenido muy fuerte, muy potente para que de forma natural sea enlazado por otra gente en Internet. Por ejemplo, creas un estudio muy potente que de forma natural se da a conocer y es enlazado de forma natural también por gente a ese estudio, ¿no? O que enlazan ese estudio. O un concurso, o un curso, lo que queramos, ¿no? Al final tenemos que establecer ese link baiting nosotros, ese contenido muy fuerte, ¿no? Luego, pidiéndoselo a un blogger o a un sitio web. O sea, si no lo pides, pues no te lo van a dar, pero también hay que llevar cuidado cómo se lo pides. A mí me llega alguien y me dice, oye, ponme un enlace, pues yo voy a decir, sí, ya te lo he puesto, ¿sabes? O sea, espérate sentado. A ver, es complicado porque muchas veces es que esto se abusa muchas veces y se frivoliza muchísimo. Entonces, si identificáis un blogger o alguien que pueda ser interesante para captar un enlace, pues intentar acercaros a él o a ella, ¿vale? Y tened en cuenta que tenéis que dorar un poco la píldora y decirle, oye, pues mira, me encanta tu contenido, intentar suscribiros al newsletter, seguirlos en redes sociales, que vea que sois seguidores fieles, ¿no? Te lees un par de contenidos y ves exactamente, le haces algún tipo de comentario sobre algún contenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya le podrás pedir el enlace después, pero no antes, ¿no? Luego, escribiendo en universidades o escuelas, importantísimos. Y muchos de los que de los que estáis en universidades, podéis tener un blog, si la universidad quiere, para escribir vuestro bitácora, vuestro proyecto, lo que sea, dentro de esa universidad. Con lo cual, es importantísimo, está bastante bien. Luego, escribiendo en medios de comunicación. Yo, por ejemplo, escribo en varios medios de comunicación y tengo blog en varios medios de comunicación, con lo cual, bueno, pues me viene genial para sacar enlaces para algún proyecto mío, ¿vale? O sea que está bastante bien. Luego, los directorios, hay que llevar cuidado porque no todos los directorios son buenos, directorios de sitios web y demás, y los foros, que también hay que llevar cuidado porque tienen que ser de la misma temática, que no sean spameados y todo esto, ¿ok?
Una vez que nos enfrentamos a todo esto, pues entonces tenemos bueno, hemos hecho la creación, bueno, el estudio previo, hemos hecho la creación, hemos hecho el link building, y optimización, perdón, y luego el link building, y vamos a medir y a corregir, ¿no? Lo que hemos hecho, porque evidentemente esto de las estrategias no son inamovibles. Las estrategias son volátiles porque además el mundo de Internet es volátil y cambia en cada mes, incluso en cada semana. Con lo cual tenemos que estar midiendo continuamente y haciendo correcciones en nuestra estrategia. Yo, por ejemplo, lo que hago es crear un dashboard, en este caso es de Data Studio, donde mezclo Google Analytics con Search Console y SEMrush. Aquí podéis ver exactamente algunas métricas de por ejemplo, esto es SEMrush, Google Analytics, Search Console, esta gráfica es de Search Console, enlaces de SEMrush, enlaces de SEMrush, gráfica de SEMrush, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto para que el usuario también lo vea y para que lo veamos nosotros, obviamente, porque es interesante. Ejemplos de todo esto después de elaborar una estrategia interesantísima que puede ser, ¿en qué puede derivar todo esto? Por ejemplo, esto es un proyecto donde, bueno, es un proyecto que estamos hablando ya que en tráfico orgánico son unas 200.000 visitas mensuales, pero en total estamos hablando entre tráfico directo, tráfico de pago y tráfico total, estamos hablando de 1 millón de visitas al mes. Es un proyecto ya gordo, con un branding muy importante, un proyecto que nosotros hemos cogido hace un tiempo y que, bueno, pues está respondiendo bastante bien. En un proyecto de bazar, de retail, que funciona bastante bien a nivel, bueno, cuando hablo de nosotros hablo de la agencia, no de SEMrush. Y bueno, después de llevar una estrategia donde nosotros hemos hecho primero una auditoría, después hemos elaborado la estrategia, después hemos empezado con la parte de dirección SEO, pues vemos cómo responde y cómo estamos midiendo para ver las correcciones que tenemos que hacer y los errores que estamos corrigiendo diariamente sobre este proyecto. Esto es otro, por ejemplo, este es el que decía al principio, este de que, bueno, pues de la nada, de no ser nada, en 2017-2016, vemos como antes no era nada, pues comenzó el proyecto y lo hemos hecho líderes del mercado porque si os pongo la gráfica de la competencia está por aquí abajo, directamente. Es decir, estamos ahora mismo en una situación brutal en cuanto a la distancia que hay entre ese proyecto, nosotros, y los competidores más cercanos. Con lo cual, esto, pues bueno, pues estamos en una situación bastante idílica, ¿no? De un proyecto. Sí que es cierto que no todos los proyectos son iguales y es un sector bastante complicado porque no suele tener un alto volumen de búsqueda. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Y nada más, muchísimas gracias y ya me pongo a disposición de vosotros para responder a las preguntas que me hagáis. Qué velocidad, Antonio, muchas gracias. Sí, total, mira, yo creo que me he entrado todo en 1 hora, justo. Cuando vi la presentación dije, no llegamos, impresionante, qué ritmo. Bueno, nada, muchas preguntas. Eli, ¿querés vos ir leyendo las preguntas del chat así? Vamos haciendo preguntas a Antonio y seguramente van a surgir otras preguntas que no están puestas en el chat y seguramente quieren hacer. Empecemos por las del chat. Empecemos por las del chat y quiero hacer un paréntesis. ¿Vieron que había gente que habla más rápido que yo, chicos? In your face. Ok, acá teníamos pregunta, a ver, Daniel nos está preguntando en WordPress si la caja de título ya es H1, se está cayendo el cielo acá, perdón, H1 o en la caja de texto hay que poner nuevamente el título en H1. A ver, lo interesante es que el título sea distinto del H1, ¿vale? Lo ideal es que sea distinto. Entonces, si tú estás en WordPress y tienes Yoast o tienes RankMath, lo interesante es que aparte de tú poner el título, en la parte de abajo, en la casilla del título de Yoast o de RankMath, pongas un título especificado que sea distinto al H1 que se va a poner de forma automática, porque así estás atacando a 2 keywords distintas desde 2 sitios distintos al mismo tiempo. Bien. No sé si Daniel contestó la pregunta o queréis repreguntar. No, genial. Pero también dentro de la caja de texto lo pongo como H1 con otras palabras o no, ahí no le pongo H1, le pongo H2.
No. Es decir, tú al final solo va a haber un H1 y va a ser distinto al título. Con lo cual tú cuando entras por ejemplo, estás hablando de un WooCommerce, por ejemplo, ¿no? De un producto. Sí. Con lo cual tú vas a poner el título de ese WooCommerce, o sea, de ese producto, la casilla del título te va a dejar poner un título, ¿no? Entonces, ese título no tiene por qué ser el título de la página, el título que aparece en la parte de arriba, sino que va a ser el título que tú le pones. Pero seguramente sí que va a ser el H1 que se ponga por defecto porque la plantilla te lo va a poner así, seguramente. Si la plantilla no te lo pone, tú tienes que poner el H1 de forma manual. Pero si la plantilla ya te lo pone, entonces te tienes que ir a la casilla de Yoast o de Rackman, no sé cuál tienes de los dos, o Framework, SEO Framework, el que sea, me da igual, y el plugin que tengas de SEO y ponerle en el apartado del título, ponerle un título distinto al título que tú has puesto en la parte de arriba, ¿vale? Que va a ser distinto y así te aseguras de que es distinto al H1. Bien, acá voy a hacer yo un paréntesis y te voy a pedir si brevemente nos podés contar al resto, porque empezamos a hablar de H1, H2 y a lo mejor vi caras ahí medio que nos perdimos, entonces brevemente de qué se trata. Mira, lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Voy a presentar la pantalla y lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a entrar, por ejemplo, en el blog del SEO.com. Del SEO.com, por ejemplo. No sé si estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Vale. Pues voy a entrar, por ejemplo, en uno de los posts de, pues no sé, por ejemplo, de periodista digital, ¿ok? No es el mejor ejemplo, pero bueno, me da igual. Si os dais cuenta, este de aquí es el título, es el H1, perdón, este de aquí, periodista digital, 5 claves para triunfar en la prensa con un blog, y sin embargo el título, lo veis arriba, es periodista digital, 5 claves para convertir en periodista 3.0. Es distinto, no tiene una parte igual, pero no es totalmente igual, ¿de acuerdo? Entonces, si veis exactamente, los H1 y los H2 son encabezados que hay en la página. Esto, por ejemplo, sería un H2, donde cómo vamos organizando el contenido por bloques, digamos, ¿no? En este caso esto es un H2, cambiamos de tercio y ponemos otro H2, esto son H3 para identificar a cada uno de las extensiones que se marcan aquí, esto sería otro H2 porque estamos hablando de otra cosa distinta, con otro H3 para marcar estas extensiones de aquí. Por ejemplo, aquí esto sería H3 también. Es decir, nosotros vamos marcando encabezados y subencabezados dependiendo de cómo vamos a estructurar el contenido, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a por ejemplo, de Trello, la guía definitiva. Donde vemos, bueno, aquí al principio esto es para posicionar y algunas cositas, vemos cómo está aquí el título es Trello, la guía definitiva. En este caso, creo que sí que está, lo único que se añade es el blog del SEO.com adicionalmente, no debería, pero bueno, da igual, está así. Y luego aquí empezamos con un H2, Trello, gestor de proyectos y tareas. Aquí otro H2, necesidades y soluciones del gestor de proyectos. Luego aquí un H3 que depende de ese H2, donde habla del diseño sencillo, fácil de utilizar, software de gestión de proyectos en español. Es decir, todo esto son H3, ¿no? Que van un poco, digamos, diferenciando el bloque de necesidades y soluciones del gestor de proyectos. Luego tenemos qué aporta Trello como gestor de proyectos y tareas, otro bloque como H2. El título de ese bloque es el H2, ¿no? Y luego vamos a definir otras subideas dentro de ese bloque que la vamos a poner el título o el subtítulo de esa idea, perdón, como H3, colaboraciones en proyectos, diseño muy potente, etcétera, etcétera. Otro H2, cómo crear un proyecto SEO con Trello y gestionarlo, ¿vale? Pues aquí comenzamos un bloque con el H2 y aquí vamos a tener otros H3 como, por ejemplo, pasos para crear el proyecto SEO. Y creo que hay otras funcionalidades, esto es otro H2, etcétera, etcétera. Es decir, vamos creando los etiquetados, los encabezados, conforme lo necesitemos. Esto es muy sencillo porque la mayoría de CMS que tengáis ya se puede hacer directamente con, os deja poner ya digamos, el gestor de contenidos, os deja seleccionar H2, H1, H3, etcétera, etcétera. Si utilizáis
Google Doc o utilizáis Microsoft Office o lo que sea, Word, os va a dejar poner también título 1, título 2, título 3 y todo esto, que al final es lo mismo, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Acá Nicolás nos pregunta, dice que en caso de querer hacer publicidad, ads, dice, supongo que en otro país, siento que tiene un e-commerce de servicio en Argentina con un dominio.com, te pregunta si es conveniente migrar la tienda a un .com.ar o lo mantiene en .com. ¿Dónde está Nico? Habla, Nico. Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué quieres hacer ads en otros países que no es Argentina? Porque yo tengo una tienda, son experiencias aéreas en aviones, la idea es conocer Buenos Aires desde el aire, Sí. y ahí vi otras competencias en otros países afuera que hacen publicidad, por ejemplo, no sé, promocionando vuelos para que conozcan, no sé, la ciudad de Nueva York desde el cielo y hacen publicidad acá en Argentina. Genial. Ellos tienen .com. Claro, pero porque tu cliente está fuera de Argentina, ¿verdad? O sea, en el caso de que queramos buscar clientes fuera de Argentina. Vale, para el Facebook Ads para Ads, pero Facebook Ads no, perdona, para Google Ads es independiente el que tengas .com.ar, que .com, que .cl, lo que sea, te da igual, ¿vale? Porque la extensión del dominio, al final tú pagas por un clic y va a estar en función de un montón de cosas, incluido el CPC, que va a depender del Quality Score y ese Quality Score va a depender incluso de la landing, del SEO de esa propia landing, de esa página de aterrizaje. Para el SEO sí que es importante el dominio, para el SEO, no para el SEM, ¿ok? Entonces, para el SEO sí que te recomiendo el que uses el .com para poder atacar a otros países, porque el .com.ar pues se podrá posicionar seguramente en alguna base de datos de habla hispana, tipo google.es, google.com.mx, google.com.cl, pero es muy complicado que se posicione en el google.com o en el google.com.uk o google.it o google.fr, con lo cual es más complicado. Si vas a trabajar a nivel internacional, te recomiendo el .com por encima de todo. Excelente, gracias, Antonio. También puedes hacer una estrategia internacional, que es tener el .com.ar y luego tener otro dominio con las etiquetas hreflang definiendo cuáles son las traducciones específicas de cada dominio. O tener el .com y luego el .com /AR para Argentina, /EN para Inglaterra, ES para España, lo que quieras, ¿no? O sea que todo esto se puede definir en la estrategia internacional. Échale un vistazo si quieres. De los primeros webinars que yo hice en Semrush estando como country manager, hablamos de esto, de internacionalización de proyectos y hablábamos específicamente de esto. Échale un vistazo si quieres, es un webinar creo que no llega a 1 hora y yo creo que te va a servir para esto. Excelente, sí, ahí me suscribí y lo estoy haciendo. Lo voy a chequear. Gracias, Antonio. Genial, gracias a ti. Bien. Antonio, acá Manuel nos pregunta acerca de la metadescripción en Google. La metadescripción, dice, era la información que aparece en el buscador de Google abajo del título de la web. Pregunta. Claro, la metadescripción al final es lo que aparece justo debajo. Es decir, voy a compartir pantalla otra vez. Si tú haces una búsqueda de, por ejemplo, vamos a buscar, pues no sé, yo qué sé, botas en Buenos Aires, por ejemplo, ¿vale? Esto de aquí es la metadescripción, esto de aquí. Y es lo que nosotros vamos a intentar que Google coja la metadescripción que nosotros ponemos, porque luego Google va a coger la metadescripción que le dé la gana a Google, ¿de acuerdo? Y hay que llevar mucho cuidado con lo que ponemos. Sí que es cierto que si lo ponemos entre 30 y 55 caracteres, vamos a asegurarnos de que no ponga puntos suspensivos, pero nos vamos a dar cuenta como, por ejemplo, aquí le está poniendo puntos suspensivos porque la metadescripción es más grande de la cuenta, ¿de acuerdo? O aquí, por ejemplo, que es más pequeña de la cuenta. Y aquí, pues, imaginaros que este snippet, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, que está completo, no tiene nada que ver con este tan chiquitito que viene aquí, ¿vale? O sea que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, si en la metadescripción aparece la palabra clave que queremos posicionar,
pues va a salir con negrita. Aquí vemos cómo aparece botas en Buenos Aires, 2 veces. Tampoco hace falta que lo pongan 2 veces, ¿no? Pero por lo menos una vez. Aquí lo correcto sería esto de aquí, ¿vale? Es decir, que aparezca al principio incluso de la metadescripción. Y aquí aparece sin puntos suspensivos. Pero esto de aquí, si entramos a ver la metadescripción de este proyecto, pues lo voy a poner con otro navegador porque es donde tengo... Sí, está lloviendo también aquí. No se está cayendo el cielo, pero llueve creo que también. A ver. Botas y botines lo tenemos aquí. Y bueno, aquí hay una extensión que se llama SEOquake, donde podemos tener información de la página web y vemos que la metadescripción tiene 365 caracteres. Obviamente Google no te va a mostrar 365 caracteres y solo te muestra los primeros 55. ¿Y qué hace? Que al resto le pone puntos suspensivos. ¿Lo veis? Con lo cual, al final, es lo que yo os decía. La metadescripción es la oportunidad que os va a dar el usuario para que le convenzáis de que él mismo haga clic en este resultado o en otro directamente. ¿Ok? Además, es importantísimo desde el punto de vista de SEO, no de forma directa, no es un factor directo, pero sí indirecto, porque la metadescripción hace que aumente el CTR y aumentando el CTR sí que es un factor SEO. El CTR, por si no sabéis lo que es la relación que hay entre las veces que aparece tu página web cuando se busca por una palabra clave y las veces que se clica. Si yo pongo botas en Buenos Aires y esta palabra clave, esta página de briganti.com.ar aparece 100 veces y clican 20, pues tiene un 20% de CTR. Cuanto más CTR tenga, pues mucho mejor para una palabra para una web, obviamente. Bien, gracias. Acá Gabriela nos pregunta cómo empezar, o si nos podés dar un tip de dónde empezar para aprender SEO. Aquellos que quieren empezar a trabajar el SEO. Buena pregunta. Para aprender SEO, lo primero que yo... a ver, siempre puedes hacer un curso, ¿vale? Un curso de, pues no sé, de SEO específico, un curso de marketing donde te hablen de SEO. Estamos en una escuela, estamos en una formación, con lo cual yo creo que ¿por qué vamos a ser autodidactas pudiendo tener gente que nos lo cuenta la experiencia que ellos ya han tenido, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos tenido otros? Yo no tenía gente que me pudiese contar y yo he tenido que aprender por mí mismo, ¿no? Incluso desde la experiencia. Entonces, yo hubiese valorado genial el tener gente de mucha calidad que a mí me contase cómo hacerlo, pagándole por eso, evidentemente, a esa persona o a esa escuela, y que me contase las experiencias que él ha tenido para no caer yo en esos errores, ¿ok? También es cierto que podemos recurrir a blog, podemos recurrir a cuentas de Twitter, podemos recurrir a un montón de cosas que podemos para aumentar esa formación, para aumentar esa información sobre SEO. Pero imprescindible, yo creo que formarnos de gente que realmente sabe lo que tiene entre manos. Y luego hay una parte muy importante, y es que todo eso que te cuentan tenemos que experimentarlo nosotros mismos también, ¿ok? Es decir, tenemos que ponerlo a prueba y empezar a trabajar nosotros mismos, sufrir una penalización de Google, que es genial, ya os la recomiendo encarecidamente, no con un proyecto de estos de comer, sino de toda la vida, sino que os vaya a dar de comer, sino un proyecto más de jugar y todo esto, de andar por casa, porque si no, pues es complicado, pero sí que es cierto que con la primera penalización de Google, pues te llevas un poco las manos a la cabeza y con la segunda ya, pues empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el formarte va a cortar esos tiempos, el formarte en una escuela con un profesional o con varios o con una profesora, lo que sea, te va a cortar esos tiempos necesarios que yo creo que te va a ayudar para mejorar, ¿no? Bien, bueno, voy a leer el mensaje de Hernán porque ya lo puso 2 veces, lo iba a dejar para después porque acá te pega el reclamo del cliente insatisfecho, parece ser que es cliente y no le están atendiendo el reclamo. Después te pasas un contacto a Hernán Iriarte, parece que hay ahí algo que resolver. Lo quería dejar pasar, pero... Y en Casa Matriz y toda Europa utilizan SEMrush.
es este, ¿no? Actualmente estamos implementando marketing digital en la región. ¿Tenemos algún tipo de soporte, contacto donde podemos realizar la consulta? Sí, directamente en la página de SEMrush. Podéis, os van a atender directamente en español, en castellano, y además uno de los responsables está en Madrid, incluso de atención al cliente, con lo cual no va a haber problema. Y si no, pues directamente me pasas el contacto tuyo y se lo hago llegar yo al departamento pertinente para que os llamen y que os puedan tratar correctamente. Bueno, perfecto, ahí está. Pasan estas cosas, ¿viste lo que es, no? La globalización. Normal, sobre todo cuando tienes más de 7 millones de usuarios. Estamos atentos por si a alguien más le surge alguna pregunta, pero yo te voy a disparar algunas que me fueron quedando acá. ¿Crees que el SEO funciona sin tener activo SEM? Sí. ¿Arrancas todo? Es un proceso que inicia. Sí funciona. ¿Cómo ser? Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener en cuenta que si comenzamos un proyecto que es un e-commerce, al principio el SEO va a ser nulo, con lo cual nosotros tenemos que definirlo financieramente para que sea rentable pagando por las visitas. Con lo cual vamos a tener que hacer SEM al principio. Si nosotros llegamos a trabajar con una campaña SEM de forma que nosotros establezcamos el punto de equilibrio y nos sea rentable realizar una campaña SEM importante, es decir, sabemos que el coste de adquisición es inferior al coste de venta y marcamos ahí una rentabilidad que puede ser no tan alta como en el SEO, como en otros canales, pero que sigue siendo rentable, pues vamos a trabajar siempre el SEM. ¿Por qué no vamos a trabajar el SEM? O sea, yo he tenido clientes donde dicen, vale, pues yo he llegado a un momento en el que sé que era baterías de coches, creo que vendía. Por cada batería de coche a mí me deja 10 euros, ¿vale? En SEM, por AdWords. Pues va aumentando, empezó por 500 euros, pasó a 1.000, de 1.000 pasó a 2.000, pasó a 3.000, pasó a 8.000, pasó a 10.000 y el 10.000 vio que era lo mismo que 8.000. Entonces bajó a 9.000 y en 9.000 ya era como un poquito más de 8.000, pero menos que 10.000. ¿Qué significa? Hay un punto en el cual que por más que creces la inversión no vas a tener mayor rentabilidad ni vas a vender más. Con lo cual, en cuanto llegas a ese punto de equilibrio, no sé cómo se llama desde el punto de vista financiero, porque yo no entiendo de temas financieros, pero cuando llegas a ese punto es genial porque puedes invertir mogollón y vas a tener rentabilidad. ¿Por qué no vas a invertir en el SEM? Ahora bien, sí que es cierto que hay gente que no tiene pasta para invertir en SEM o para jugársela y porque no todos los proyectos al principio son iguales, con lo cual al principio pues tienes que ir trabajando canales de comunicación. Obviamente hay mucha gente que se olvida o no hace SEM, hay otra gente que no hace email marketing, hay otra gente que no hace redes sociales. Lo que no puedes dejar de hacer nunca es SEO, eso es importantísimo, ¿vale? Pero poder combinarlo sería lo ideal. El 360 se debería trabajar siempre en todos los proyectos. Bien, acá Daniel nos pregunta si trabajar o la gestión de productos de un sex shop podría entrar en penalidad por esta cuestión de la categorización. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo acabo de comenzar un proyecto. Este proyecto que decía que tiene 1 millón de visitas mensuales y subiendo. Creo, no sé si estaba hasta hace poco, bueno, no te voy a decir la posición exacta porque si no lo sabríais cuál es, pero en una de las primeras posiciones bajo la palabra sex shop en España, en google.es. ¿Qué sucede? Que yo no lo tomo la palabra sex shop como prioritaria dentro de la estrategia del negocio, ahora mismo dentro de ese proyecto. La palabra sex shop es una palabra penalizada en Google. No significa que no exista, pero es una palabra que hay que llevar muchísimo, muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Porque normalmente se ha spameado muchísimo anteriormente en el punto de vista de sexo o de casinos incluso, y todo lo que sea sexo o casino normalmente está defenestrado en Google directamente, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues ahora paga justo por pecado. Es más, todos los ataques de SEO negativo normalmente siempre los anchor text llevan la palabra porno, la palabra Cialis, la palabra casinos, la palabra Vegas o cualquier cosa de estas, ¿vale? Con lo cual hay que llevar mucho cuidado con esta parte. Si tienes un casino online, si tienes un sex shop, hay formas de hacerlo rentable.
pero quizá Google a lo mejor no es la principal, ¿vale? Hay otras formas de trabajar el SEO, ¿no? De otra forma. Perfecto, gracias. Nada, gracias a ti. Muy bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Antonio, yo te sumo justo que hablaste de Black Hat SEO. ¿Qué técnicas se usan ustedes o estrategias para monitorizar que no te relacionen con esos términos negativos para que te, digamos, te penalicen? Yo no he hablado de Black Hat SEO, ¿eh? Yo he hablado de SEO negativo y de penalizaciones SEO, pero no tiene nada que ver con el Black Hat SEO. El Black Hat SEO es otra cosa, no tiene nada que ver. El Black Hat SEO al final es hacer lo mismo que el White SEO, pero a 1000 por hora, ¿vale? Es decir, es intentar meterse, hacer todo lo que Google no quiere para intentar colarse por los huecos que deja Google y poder hacer un mogollón de cosas, pero eso no significa que tengamos que hacer penalizaciones o tengamos que hacer SEO negativo a nadie. Una cosa es como, esto es como los hackers y los piratas informáticos y los ciberdelincuentes. Un hacker no es un ciberdelincuente, ¿no? Porque al final en lo que es en la filosofía del hacker es hacer el bien. Sin embargo, hay ciberdelincuentes que son hackers, ¿no? En este caso, pues pasa un poco lo mismo. Yo defiendo muchísimo el Black Hat SEO, no por nada, sino porque todos los black hateros, hablando así o de sombrero negro, tienen unos conocimientos de automatización brutales que ya nos gustaría tenerlos a nosotros, ¿vale? Y que son capaces de montar y ganar dinero muy rápido y que nosotros nos quedamos así a cuadros diciendo, ostras, es que montan un proyecto y en nada está ganando dinero, ¿no? Spameando, haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? De temas de Black Hat, pero al final lo hacen. Y no lo hacen haciendo que caiga la competencia, sino que lo hacen de otra forma, ¿no? Con proyectos Black Hat. Por eso, Valentín, me gustaría diferenciar en ese sentido los Black Hat de los iba a decir una palabra, pero no sé si, bueno, aquí se puede decir porque los niños están acostados, pero es decir, los cabrones que hacen SEO negativo, que es una técnica que debe estar penalizada, evidentemente, y que no se debería utilizar, ¿no? No obstante, las técnicas de Black Hat SEO, hay sitios donde se puede incluso aprender. Tenemos a Chuiso con Team Platino en España, que es yo creo que es el número 1 en Black Hat SEO en habla hispana, o uno de los mayores, y no hace nada de sexo, ni de casinos, ni nada de esto, sino que hace otros nichos. Y hay mucha gente trabajando en nichos de Amazon, nichos de AdSense, de un montón de cosas, ¿no? O sea que yo tengo algún proyecto también ahí, tipo de pruebas y todo esto, de automáticas y demás, de web automáticas, de magazines y diarios digitales y para experimentar y cosas de esas. Y te das cuenta de muchas cosas, obviamente, ¿no? Pero sí que es cierto que el Black Hat SEO, ojalá tuviese yo los procedimientos de automatización que tiene mucha gente que hace el Black Hat. Antonio, vos sabés que estamos en un momento donde tenemos muchas restricciones con los horarios. Eso hace que tenemos como embudo para llegar a nuestros hogares. Fernanda quedó la directora de la carrera en medio del embudo, pero finalmente logró llegar a su casa. Porque como todos estamos volviendo al mismo horario, llega un momento que uno quiere llegar y el auto está ahí como lidiando con otros autos. Así que, Fer, llegaste, ¿no? Finalmente. Sí, llegué. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Antonio. Hola, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho institucionalmente que hayas podido dar este workshop, digamos, porque sé que allá es un horario diferente que aquí. ¿Cuántas horas hay de diferencia? Sí, bueno, ahora aquí es la 1:30 de la madrugada. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo este esfuerzo que hiciste, porque nosotros acá todavía estamos con la jornada, digamos, no laboral, pero académica. Así que sinceramente te agradecemos enormemente eso, es importante para nosotros y esperemos que, bueno, tengamos muchas charlas más. Seguro los chicos van a determinar temas muy puntuales de los cuales quisieran tener otras charlas. Y sé que hay una capacitación, ¿verdad?, de SEMrush. Sí, podéis, nada, lo primero, Fernanda, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. No podía faltar en este caso y la verdad que muchísimas gracias por confiar en SEMrush y sobre todo en mi persona. En cuanto al tema de capacitación, sí que tenéis dentro de Google, de SEMrush Academy, perdón, hay un mogollón de cursos, sobre todo de SEO en concreto y de otras técnicas, de otros tips del marketing digital, de otros canales del marketing digital,
como por ejemplo pues SEM, Google AdWords, etcétera, etcétera, y del propio SEMrush, ¿no? Y es totalmente gratuito. Incluso hay certificados y emitimos certificado cuando después de aprobar el examen, pues, bueno, has cumplimentado todo el examen y has aprobado el examen y se extiende el certificado. Os lo digo también porque últimamente nos están llegando gente que nos está diciendo, oye, los reclutadores nos están pidiendo como valorable en la mayoría de puestos de marketing y demás el tener el certificado de SEMrush actualmente, ¿no? De SEMrush Academy. Con lo cual, bueno, pues que sepan todos los alumnos que es gratuito, que es paralelo a la formación que hacen aquí, evidentemente, ¿no? Y que puedes tener el certificado, pues igual que lo puedes tener de otras herramientas distintas, ¿no? Y no solo el certificado de SEMrush, sino el certificado también de otros cursos que tenemos en SEMrush, hablando de SEO, de SEM y reposiciones. Sí, me resulta sumamente interesante esto que le comentás, como para que los chicos los aprovechen, porque la realidad es que en el marketing digital y todas las herramientas o plataformas que hay son todas demasiadas caras, en realidad, para lo que estamos en Argentina y para lo que está sucediendo con la economía. Entonces, poder tener esta oportunidad de poder llegar a utilizar estos recursos y poder testearlos y verlos y ponerlos en práctica es sumamente interesante. Genial, pues ya digo que por nuestra parte toda la colaboración y toda la ayuda, ahí la tenéis sin ningún tipo de problema y todo lo que podamos ayudar, pues contar con nosotros. Genial. Buenísimo. Profes, ¿tienen algún otro comentario para aprovechar a Antonio? Si no, bueno, ya lo dejamos libre y cada uno sigue con su clase, digamos. Bien, no, agradecerte, Antonio, por la claridad en los conceptos, por la dedicación, por el tiempo que nos estás dando y bueno, y a la clase los encuentro en un ratito, tómense 10 minutos y nos encontramos en el otro Meet, ¿sí? Muchísimas gracias. Eli, un placer. Lo dicho, un placer estar con vosotros. Valentín, te veo muy serio, no te enfades por lo que te he dicho, ¿eh? Valentín viene de la pata tecnológica, así que... Yo soy ingeniero, de yo soy ingeniero de telecomunicaciones, o sea que lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, Antonio, Antonio. un lujo. Te agradezco, la verdad que fue no solamente una capacitación, sino un asesoramiento. Así que la verdad que muchas gracias, un placer y la verdad que una linda manera para nosotros de terminar el viernes. Después los chicos van a seguir con clases con Valentín y con Elizabeth. A vos te dejamos, esperemos con una copita de vino y esperemos en algún momento poder brindar con acá. Agua, da igual. Por ahora con agua. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Y a todos los que habéis estado en la clase. Ok, hasta luego.